A Silva la paso bien acá y te mando un feliz cumpleaños. En el siglo IV después de Cristo, la población judía era muy numerosa en la península ibérica. Los judíos habían contribuido no solo al enriquecimiento cultural y científico de Castilla, sino que además colaboraron activamente en la consolidación de la lengua castellana. En 1492, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla decretaron la expulsión de todos los judíos de España e instalaron la Inquisición, llevando consigo la herencia y la cultura sefaradíes, el idioma ladino, las costumbres y tradiciones ancestrales. Las comunidades judías se radicaron en lugares dispares, tales como el norte de África, el oriente mediterráneo y en algunos países europeos. En Marruecos existía una comunidad judía cuyos orígenes se remontaban a la destrucción del Segundo Templo, allá por el año 70. Los judíos que llegaron al país africano luego de la expulsión española se establecieron en ciudades como Fez, Tetuán, Tánger, Melilla y Ceuta, entre otras. Allí fueron granjeros y ganaderos, artesanos, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Se distinguieron por su religiosidad, pero además por una piedad sincera, profunda e intelectual. Dominaron el jaquetía, una mezcla de castellano, árabe y hebreo. Las tradiciones y costumbres se mantuvieron con el paso del tiempo. La fiesta de Timimona, con sus mesas repletas de abundante comida, alegraba la noche de clausura de Pesaj. En un ambiente optimista y de intercambio de visitas entre parientes y amigos, las frases más festejadas eran año mejorado, buenas salidas de Pascua y, sobre todo, dulce lo vivas. La comunidad de Marruecos, inspirada en la obra de Maimónides, produjo sabios y autores, rabinos renombrados, expertos en leyes y talmudistas, y sus miembros eran devotos de la cábala. La cultura sefaradí se reflejó en el inagotable caudal de poesía popular y en el gran dominio de la lengua hebrea que distinguían a la orgullosa comunidad. Los marroquíes, sin embargo, tuvieron que hacer frente a décadas de pogroms y persecuciones. Eran días de plena espiritualidad religiosa, pero también días de restricciones, sin muchas esperanzas de progreso cultural. En 1860, la guerra hispano-marroquí acentuó aún más los problemas de la comunidad judía. Muchos se vieron entonces en la necesidad de emigrar de su tierra natal. América Latina los esperaba. Tres corrientes inmigratorias llegaron a Sudamérica. La primera se dirigió a Venezuela, la segunda prefirió Brasil y la tercera se encaminó hacia la Argentina. Hombres de habla hispana eran atraídos por un país que hablaba su lengua materna u otra similar, un país que los recibía con los brazos abiertos. Hacia fin de siglo, inmigrantes de Europa Oriental y del Imperio Otomano se sumaron a los marroquíes en la búsqueda de paz, trabajo y prosperidad económica. Para algunos de los procedentes de África,
la emigración a la Argentina fue solo temporal. Regresaron a su país natal tras haber logrado la estabilidad económica, buscando el abrazo paterno y una esposa con quien compartir su vida. Luego, generalmente, retornaban. Mi padre nació en Tetubán, es oriundo de Tetubán, y mi madre de Ceuta. Y ellos vinieron a comienzo del siglo, casados, pero mi padre se había venido antes. Mi padre estuvo trabajando primero en el interior, en Villa Mercedes de San Luis, y desde luego, como fruto de su trabajo, pudo enviar, de acuerdo con una costumbre de la época, la dote para el casamiento de sus hermanas. Y cuando cumplió con ese deber, fue a Marruecos para casarse con mi madre. Como yo dije en alguna oportunidad, la tierra nueva podía brindar todo menos la mujer. La mujer había que buscarla en el lugar de origen, en Marruecos. En Buenos Aires, la mayor parte de la comunidad marroquí optó por el barrio sur, a pocas cuadras de la Casa Rosada. Hubo algunos, sin embargo, que prefirieron asentarse en alguna ciudad o pueblo del interior del país. Eran aquellos que tuvieron a su cargo la dirección y docencia de algunas de las colonias agrícolas. Cuando nosotros hablamos de comunidad organizada, tenemos que hablar de una comunidad que por lo menos tiene un minyan, que por lo menos tiene 10 varones mayores de 13 años como para asistir al servicio. Y aparentemente, a pesar de que hay distintas personas que opinan de que hubo judíos y judíos sefarditas bastante antes de 1810, nosotros no podemos hablar de comunidad organizada marroquí hasta 1875, hasta que precisamente cumple con este requisito mínimo de comunidad organizada. Y en ese paso, bueno, comienzan inmediatamente lo que se decide hacer, tal como se había hecho tradicionalmente en Marruecos, fue establecer un pequeño oratorio, no se puede hablar ni de una sinagoga ni de un templo, que funcionaba casi en una casa particular, eso fue Venezuela, y una casa alquilada, con los cuales, con cuyos patrones había grandes dificultades para renovar contrato. Esos hombres, plenos de religiosidad, necesitaron un lugar para sus plegarias. En un principio, la comunidad marroquí organizó sus oficios religiosos en casas de algunas distinguidas familias. El primer oratorio fue instalado en la calle Buen Orden, hoy Bernardo de Irigoyen, y pertenecía a los padres de don Samuel Alevi, fundador años más tarde de la revista Israel. Sin embargo, la necesidad de una institución sinagogal no se hizo esperar. En 1891, los judíos marroquíes fundaron la Congregación Israelita Latina de Buenos Aires, que se asentó inicialmente en la calle Venezuela al 500. En el 91 se crea la comunidad, no es como comunidad la más antigua dentro de Buenos Aires, bastante anterior, es la agrupación fundamentalmente de judíos de habla alemana, que eso los encontramos hacia 1862, pero como comunidad sefardí, la comunidad marroquí es la primera estructurada. En pocos años, la mayor parte de la comunidad adquirió una buena situación económica. La inmigración de judíos de Marruecos continuó en forma ininterrumpida,
alentada en principio por la estabilidad alcanzada por sus parientes o amigos cercanos. Algunos miembros de la congregación israelita latina participaron del Consejo Directivo de la Hebrá Kedushá de Buenos Aires del año 1894. Sin embargo, las diferencias de ritual y pretensiones entre los distintos miembros provocaron que la comunidad judeo-marroquí formara su propia Hebrá. La Hebrá Gemilut Hasadim fue creada en 1897 y tuvo a su cargo la dirección del cementerio. En ese entonces, las sociedades de inhumaciones tenían el carácter de entidades de asistencia mutua y de ayuda a viudas y huérfanos. Entre los judíos marroquíes existían otras instituciones que junto con la Hebrá realizaban esas tareas, como por ejemplo Gesed la Alafim, Keisei Eliau y Gesed Behemet. Esta última, llamada también Merced y Verdad, continúa cumpliendo actualmente su labor asistencial. En 1916, la Congregación Israelita Latina obtuvo su personería jurídica. La colectividad, que ya por ese entonces era muy numerosa, compró un solar y construyó el actual templo. La sinagoga fue inaugurada en 1919 en un acto altamente emotivo. Su magnitud, belleza y suntuosidad lo convirtieron en uno de los más importantes de la Argentina y de toda América. Y entonces, bueno, fue cuando se compró piedras en San Telmo y se compró un gran terreno. En principio se quería imitar la grandeza de las sinagogas marroquíes, que eran de una fuerza realmente extraordinaria. Y lo que se tenía muy claro, que el único espacio que querían respetarse era la suerte de jardín, que ellos llamaban jardín, por lo menos así está anotado en los libros, y en realidad lo que se quería hacer era una suerte de patio de naranjos que cumpliera de alguna manera con la misma ideología que tenían los patios dentro del norte de África y en el sur de España. Bueno, se compra esto y se llama licitación para la construcción de la obra y se presentan varios arquitectos italianos. Te aclaro, esto no es un patrimonio exclusivo de lo que le pasó a los sefardí marroquíes, porque en general todo, no se puede generalizar, pero buena parte de las sinagogas de Buenos Aires, por lo menos, no responden a ningún plan de obra judío. Libertad mismo fue hecho por protestantes, Paso también, es decir, no es que no existiera un proyecto o que no se conociera. Lo cierto es que la mayoría de estos fueron llamados a licitaciones abiertas, libres, y cada uno de estos trajo su proyecto. Y el proyecto, en el caso de Piedras, que se eligió, no fue muy probablemente el proyecto que más gustó, sino el que más accesible económicamente estaba para esta comisión directiva. Lo cierto es que en el 19 ya se habla de la comunidad de Piedras, es decir, del templo, como con características de templo jerosalimitano, y se habla como del templo más lujoso de América del Sur. Ojo, eso yo no lo registro en publicaciones sefarditas como es Israel, sino aparece inclusive en periódicos gentiles, como La Nación, por ejemplo, que aparece con estas características de lo más suntuoso, y es muy probable que así haya sido, porque los materiales que fueron utilizados, que hoy nosotros los vemos como bastante pobres, eran muy ricos para la época. Las dimensiones que se tenían eran unas dimensiones muy considerables. Te comentaba de que era
para 200 varones y 100 mujeres, que es una cantidad muy respetable y que inclusive en la mitad de la construcción se dijo cómo nada más que para esta gente, esta es una comunidad que va a crecer, que va a desarrollarse y este templo va a quedar muy pequeño para las necesidades de esta comunidad en desarrollo. Visitantes ilustres y destacados hombres de la ciencia y la política admiraron su magnífica construcción, al tiempo que se les tributaba un merecido homenaje. Con su presencia no solo honraron a la comunidad hebreo-marroquí, sino también a la comunidad judía en general. Recuerdo una reunión, bueno, ya mayor, ¿no? Ya tendría 20 años, no sé. Cuando llegó aquí el doctor Alberto Einstein, el gran matemático, que como no hablaba más que francés, y papá era francés, papá lo recibió, lo presentó en el templo con un gran discurso en francés y en castellano. Y allí, después que terminó el discurso y la gente empezó a bajar, me llamó a mí y me dijo: venga, hija, a saludar a uno de los hombres más célebres de este año. Y yo, jovencita, muy orgullosa, le di la mano, él se inclinó a besarle, era un hombre grande, y yo no cabía en mí de orgullo, imagínense. No sé si porque hablaba con el doctor Alberto Einstein, porque era mi padre que lo presentaba, bueno, pero fue una de las reuniones muy lindas, uno de los actos, digamos. El expresidente de la Nación, el doctor Marcelo Ortega de Alvear, estuvo en el Templo Nuestro y se le hizo un gran recibimiento por la jerarquía de presidente de la Nación. Y era un hombre muy simpático y quería mucho a los judíos, y por eso se le recibió con gran entusiasmo y con gran afecto, porque él se lo merecía desde todo punto de vista. Hasta el año 1917, la congregación no había considerado la posibilidad de instalar su propia Talmud Torah. La escuela se creó recién unos años más tarde y contó con cursos de lengua hebrea, tradiciones, plegarias y el estudio de la Biblia. Por aquella época, dos hombres de la comunidad, Samuel Leví y Jacob Leví, editaron el diario Israel. El periódico constaba de notas, entrevistas e ilustraciones sobre las comunidades sefaraditas y en especial la marroquí. Este fue el primer intento de un diario judío en castellano. La actividad social y cultural tendría pronto su lugar dentro de la comunidad. El Club Social Alianza se inauguraba en la segunda década de este siglo, transformándose en un ámbito pleno de actividades sociales y culturales. Las fiestas que se daban eran extraordinarias. Tal es así que las chicas de entonces se ponían un delantalcito y servían la mesa para así poder ahorrarse los mozos. Llevaban la bandeja, servían a la gente, se le daba propina, y la propina que se le daban quedaba para el club. La noche de Mimón era unas fiestas, se hacían unas mesas de todas las amas de casa, rivalizaban en golosinas, en confituras, se mandaban unas a las otras, hacían las famosas hojuelas, las filluelas que le llamaban, y se mandaban a todas las, entre una y otra se cambiaban a ver quién las hacía más grandes y más lindas, que yo recuerdo las de mi madre. Otras cosas, unas reuniones que eran muy lindas, era la noche de Simchat Torah, cuando se rodeaban los Sefer
y uno se sentía, qué sé yo, santificada de poder tocar, besar el Sefer. Y la noche de Ilulá, donde se prendían las velas en memoria de los grandes rabinos. A principios de la década del 30, la juventud de la comunidad constituyó una filial de jóvenes, un lugar donde podían expresarse y participar de infinidad de actividades. La filial editó Entre Nosotros, una revista que reflejaba los aspectos sociales, culturales y deportivos del Club Alianza. Hubo una época que es muy interesante recordar, no me pidas mucho la fecha, pero que fue cuando se constituyó la filial de jóvenes en el Club Social Alianza, ¿no? En una época en que no había una actividad social y cultural organizada. Y aquí es justo recordar la figura de un entonces joven que ha fallecido hace pocos días. Me estoy refiriendo a Alberto Pariente, que fue el primer presidente de la filial de jóvenes. En esa filial de jóvenes, en ella actuamos todos, ¿no? Era una época realmente hermosa de la colectividad, en que había un espíritu de grupo, ¿no? La creación del Estado de Israel en el año 1948 generó nuevos y cálidos sentimientos en la comunidad y sus descendientes. La reconstitución del Estado judío en Sion de 1948 produjo en nuestra comunidad, especialmente en nuestra comunidad, un efecto muy importante, un efecto fortalecedor del espíritu judaico, del espíritu hebraico. Nuestra comunidad no se caracterizó por militar en las corrientes sionistas, ¿no? En ese sentido adolecimos de una falta de información y de formación sionista. Pero a partir del 48, en nuestra comunidad, como yo diría en casi todas las comunidades del mundo, cambia el panorama. Entre los recuerdos imborrables que yo tengo de mi paso por la comunidad, hay uno que no lo puedo dejar de mencionar. Fue el elenco teatral que integramos alrededor de los años 48, 49, dirigido por el difunto Samuel Sananes. Ese elenco lo integrábamos con Oscar Benadiva, Fortunato Botbol, Alberto Benchimol. Perdón si me olvido de algunos, pero hay una fotografía que eterniza ese instante, ese elenco teatral. Allí estamos todos en esa fotografía que ustedes seguramente están viendo en este momento. Y bueno, después de eso no logramos formar un nuevo elenco teatral. Es mi ambición y mi esperanza que en próxima fecha podamos armar un conjunto teatral como el de aquella época. Un joven de 26 años nacido en Tetuán llegaba en la década del 50 para hacerse cargo del rabinato de la congregación. Con profundas convicciones religiosas, conocimiento de las leyes y preceptos de la fe judía, Rabbi Saadia Ben Zaken fue un hombre intrínsecamente bueno, solidario y servicial, un hombre con el que se podía mantener un diálogo franco y cordial. Rabbi Saadia nunca escatimó una sonrisa y siempre mostró sumo interés por los miembros de su congregación. Durante 35 años, Asilva tuvo a su rabino, un hombre muy querido y respetado dentro de la comunidad. Dos sinagogas, ya desaparecidas, formaron parte del patrimonio hebreo marroquí.
el templo Rachel, que estuvo ubicado en la calle Carlos Calvo, y el templo Aleluya, que se ubicó finalmente en la calle Estados Unidos. Bueno, yo cuando llegamos acá nosotros a Buenos Aires, que era pequeña, era chica, tenía 12 años, todavía no actuaba mi padre, pero a los pocos años ya empezó a actuar él, como presidente del templo de Jolita, del templo Raquel, que le decían Jolita, era un templo pequeño, donde nosotros íbamos siempre también en todas las Pascuas, el Día del Perdón, el Día de Kipur, porque estaba el templo grande, el templo de Raquel y el templo de Estados Unidos. Ya te digo, toda la vida vi a mi padre, a mi marido, a todos estar en la comisión directiva del club, trabajar para el templo y nosotros también. Toda la década del 50. Terminábamos de hacer una farándula y estábamos ensayando la otra. Tratábamos no de divertirnos nosotros, que cuando hacíamos los ensayos era locura de diversión, sino queríamos divertir a la gente. Y yo tenía 16 años, concurrí al club y formamos un departamento de juventud, ¿no es cierto? Organizábamos, primeramente, éramos muy entusiastas por atraer toda la muchachada de 15 a 18 años, que a lo mejor no venía todavía al club. Y lo conseguimos y formamos un grupo muy lindo. Hacíamos la UAT. En ese momento era para las chicas de la colectividad, no sé, las madres no las dejaban salir solas ni nada. Y nosotros hicimos una revolución, porque hicimos abajo la UAT a media luz y sin dejar entrar a las madres. Se tuvieron que entrar nada más que las chicas y había uno en la entrada que no lo dejaba entrar. Hubo muchas discusiones, pero lo conseguimos. Como las chicas generalmente se hablaba de que venían a casarse al club, entonces cantamos viviremos triste y lleneado, viviremos preto y sin amor, viviremos preto y derrocado, porque la jifa de al lado dijo que no. Ella es una charfa desgarbada, con las piernas entortadas y la boca desdentada, pero como es de la colonia hay que tratar de atraparla. Es una figura de museo, pero tiene un padre rico y con un pie en la meará. Y si el Dios lo quiere y me ayuda, Boris Sajencito con ella se ha de casar. La comunidad fue creciendo a tal punto que se vio en la necesidad de ampliar sus instalaciones. El Club Social Alianza se trasladó al actual edificio de la calle Solís. Había lugar para fiestas y reuniones, pero también para actos culturales. Desde la fundación estaba en Estados Unidos, que allí yo me casé. Después pasó a la calle Lima al 700 más o menos, y luego en Lima pasamos acá, a la propiedad. Esos eran, ¿cómo se llama?, propiedades alquiladas, ¿no?, en alquiler. Pero después se consiguió comprar este club, que lo compraron en la época que estaba don David Boswell, también en la comisión, que fueron cuando se remató este club. El rabino Ben Saquén promovió la fundación de una escuela hebrea y jardín de infantes de la comunidad que llevó el nombre de Yehuda Alevi. En la década del 70, el club dispuso de un espacio abierto para la recreación de sus socios. Una quinta en Marcos Paz y luego en Pacheco
fueron el escenario de numerosas actividades educativas y de esparcimiento. Fue tal la alegría que nos produjo haber logrado alquilar una quinta en Pacheco, que al poco tiempo Benjamín Laredo decide celebrar su matrimonio en la quinta. Fue una fiesta fabulosa, en una hermosa noche, y no nos vamos a poder olvidar jamás de esa fiesta. Lástima que después no se hayan celebrado otros acontecimientos así de ese tipo, pero es el lugar ideal para celebrar un casamiento. Las tres entidades madres de nuestra comunidad, el templo, la asociación funeraria y el Club Alianza, funcionaron por mucho tiempo en forma separada. En el año 1976, la fusión de las tres en una sola brindó la posibilidad de crear un futuro para nuestros anhelos, asentado sobre actividades educacionales, culturales y religiosas. Hoy Asilva necesita de ustedes. Hoy Asilva necesita de nosotros. Hoy Asilva necesita fundamentalmente de un conjunto de seres humanos, de manos que se aprietan realmente fuertemente y que diga, Od Israel Jai, Od Avinu Jai, Israel, el pueblo de Israel está vivo, nuestro Padre en los cielos está vivo y por supuesto nuestra comunidad sigue viviendo porque ya tiene 100 años y ha alcanzado la madurez suficiente como para poder brindar sabiduría, introspección y fundamentalmente un camino de fe. Nuestros padres y abuelos formaron Asilva con coraje, decisión y fe en el porvenir. Con estas tres cualidades construyeron una historia de la que hoy somos partícipes. Asilva nos obliga a creer en otros 100 años, pero para construirlos debemos revalorizar aquellos ideales de los que partieron nuestros ancestros, agregándoles precisamente lo que a ellos no les faltó: el profundo respeto por nuestra historia y el afecto más puro hacia nosotros y hacia nuestra comunidad.